Ya, jóvenes, para que vamos a empezar a preparar la topología. Mientras, asegúrense de esto. Ya levantar los servidores Linux, ambos, CentOS y Ubuntu, los routers y el cliente. El DNS en el caso de hoy día no se utiliza y lo primero que debería hacer es empezar a probar conectividad ya hacia los servidores Linux desde el cliente. Probar conectividad. Al 100.2, al 100.3. No sé. Las máquinas que inician tienen que ser en modo ROT, recuerden, tanto los servidores Ubuntu y el CentOS lo arrancan con modo ROT. ¿Por qué es bueno tener las dos alternativas? En este caso nosotros vamos a trabajar con los dos servidores porque son los dos más utilizados en lo que son los data centers, donde se implementan carros de compra open source. Entonces hay que tener dos alternativas, conocer las dos tecnologías, ¿cierto? Para tener una o la otra, ¿ya? Yo personalmente, por ejemplo, me gusta más CentOS como servidor LAN. En otras empresas les gustan más los derivados en Debian y trabajan con Ubuntu Server. Entonces, es más que nada por requisitos quizás técnicos o en este caso por adaptación que tienen los administradores de sistemas. Pero si yo levanto un carro de compra debería correr en ambos, ¿cierto? Porque son las tecnologías iguales. Yo si levanto un sistema que está hecho en PHP, con un motor MySQL de base de datos, debería correr exactamente igual. ¿Ya? Así tener las dos alternativas. Entonces en este sentido vamos a levantar el CentOS primero. Vamos a levantar los servicios del CentOS y comprobar desde el cliente que funcionan efectivamente. ¿Ya? La forma de comprobarlo es remoto, ¿cierto? Entrando remotamente, viendo que corre un sitio por defecto, conectándose por SSH, comprobando que el FTP funcione, comprobando que el MySQL, ¿ya? Y luego que comprobemos que eso funcione básicamente, pasamos al Ubuntu Server y lo mismo. Comprobar que el Apache funcione, comprobar que el FTP funcione, que el SSH y el MySQL. O sea, dejarlos como LAMP hoy día terminado. Pregunta, ¿es necesario el DNS para el taller de hoy? No, no es necesario. Solamente poder llegar desde el cliente, en este caso que va a ser la persona que va a programar o el desarrollador que va a hacer los carros de compra para que pase, ¿cierto?, por el enrutamiento y llegue hasta la empresa de hosting donde van a estar alojados los servicios, sus páginas, sus futuros carros de compra. ¿Ya? Entonces la primera prueba que debería hacer, ¿cuál sería? Desde el cliente. La más básica de todas. Un ping, ¿cierto? Hacer un ping. Empezar con un ping a ambos, al 100.3 y al 100.2. Eso es lo más básico de todo. ¿Sí? Nada más. Y luego de ello ya pasar al primer servidor a configurar o a levantar servicios. Recuerden que pueden que estén instalados pero no están iniciados, ¿cierto? Hay que iniciarlos y darle las autorizaciones necesarias. Entonces en el CentOS primeramente. Lo otro que podría hacer, si no tiene la topología terminada, es levantar los servicios en el CentOS y después cuando ya la tenga lista, comprobar del cliente, ¿cierto? Se puede hacer también de esa forma, si no lo tiene lista el enrutamiento. ¿Puede ser el problema porque se actualizó el computador? Puede ser también. Entonces, digo, en el CentOS, lo primero que tenemos que ir haciendo es empezar a iniciar los servicios que deberían estar instalados. Los podemos iniciar de dos formas. Los podemos iniciar mediante terminal y los podemos iniciar mediante un administrador gráfico, ¿ya? En este caso, los servicios que deberíamos tener instalados deberían ser el Apache, MySQL, ¿cierto? Para hacer un LAMP. ¿Cuál más? ¿Cuál más instalamos? Para conectarnos remotamente, SSH, para subir archivos, FTP, ¿cierto? Entonces, si los quiero levantar en forma, ¿cierto?, manual o por comando, los servicios en el CentOS porque están instalados, pero hay que iniciarlo. Por ejemplo, si quiero levantar el servicio Apache,
que es el servicio web, el servicio aquí tiene un nombre, no se llama Apache como tal, sino que se llama HTTPD. Siempre los servicios en CentOS terminan con la letra D. Ya. Por ejemplo, FTP, D. SSH, D. La D hace referencia a algo. ¿Qué significará la D? ¿Por qué la D? No solamente HTTP, D. SSH, D. FTP, D. El D, la D significa daemons, demonios. Recuerden que los sistemas Linux no funcionan servicios, son demonios que están corriendo. Entonces, por ejemplo, si quiero levantar en el CentOS el servicio web, ¿cierto? Sería HTTPD start. Start, ¿cierto? Start. Service HTTPD start. Y ahí se inicia el servicio y queda como OK. Si quiero detener el servicio, ¿cierto? Sería stop. ¿Ahí en cuál está, profe? En el CentOS. Estoy levantando los servicios primero que instalamos nosotros cuando hicimos la instalación y viendo si están corriendo. Entonces, primero compruebo. Quiero probar si funciona el servidor web, ¿cierto? HTTPD start. Si quiero detenerlo, sería stop. ¿Ya? Gracias. Y si quiero reiniciarlo o rearrancarlo, reload. ¿Ya? Entonces, service HTTPD start. Listo. Levantó el Apache. Quiero levantar el motor de base de datos, MySQL. ¿Cómo sería el comando? Bajo la misma temática. Sería MySQL D. Eso, MySQL D. Start. Y voy. Perfecto. Y va iniciando. Service MySQL D start. Ya. Quiero levantar el SSH. Sería Service SSH D start. Claro, estamos levantando los servicios que vamos a ocupar. Ya. Ahí está el servidor web, el Apache, está ya el MySQL, está el SSH para conexión por terminal y el FTP. El FTP tiene un nombre bastante especial acá en Linux y no se llama FTP como tal. Se llama BSFTP. BSFTP se llama. Y termina también con D. Entonces ahí tendría ya los servicios básicos. Levanté el servidor web, levanté el motor de base de datos, MySQL, levanté el SSH para conexión remota y levantamos finalmente el servidor FTP. ¿Ya? Esa sería una forma para levantar. Profe, es el último BSFT. D. Es el FTP, po. El FTP, que es el nombre que tiene el CentOS. Pero sí era una característica. Todos los servicios siempre terminan con D. Todos terminan con D. ¿Ya? Eso es lo primero. Los tres comandos serían start, stop, reload. Start, stop, reload. Ya. Esa es la forma 1. Esa es para primero comprobar. ¿Cómo también yo podría levantar los servicios, pero con un asistente más gráfico? Lo puedo hacer. Hay una herramienta más gráfica que tiene el CentOS. Eso ustedes lo encuentran en sistema. En sistema, esto lo hicimos por terminal, ¿cierto? En sistema, administración, configuración de servidores y luego viene servicios o DAME. ¿Ya? Esta herramienta es un poco más fácil porque ahí simplemente usted va cliqueando las pestañas y las va activando. ¿Ya? Pero en teoría es lo mismo. Entonces, por ejemplo, si ya lo levantamos por terminal, voy a la pestaña, nuevamente, administración, configuración de servidores, servicios. Y ahí está el listado de servicios que están, o demonios que corren en la máquina. Entonces, ahí voy a encontrarme que algunos ya están con el clic, ¿cierto? Marcado, están corriendo y los otros están desactivados. Eso es lo mismo. Las dos formas sirven. Las dos formas sirven. Como tú quieras trabajarlo. ¿Pero es necesario dejarlo o que sacarlo? Los que están cliqueados. Por ejemplo, ¿qué pasa? A ver, la pregunta es la siguiente. Supongamos que aquí levantamos los servicios. Esos servicios se levantaron temporalmente. Si yo apago el servidor y lo vuelvo a reiniciar el servidor, los servicios nuevamente hay que levantarlo. No se guarda el cambio. Solamente se levantan mientras están en ejecución en este momento. ¿Ya?
¿Ya? O sea, apago la máquina, por ejemplo, el CentOS, terminé el taller, lo vuelvo a levantar, nuevamente tengo que hacer service, HTTP start, service, HTTP SSH, uno por uno. Pero, si voy al asistente gráfico, lo marco, por ejemplo, voy a levantar los mismos servicios pero con el asistente. Por ejemplo, el servidor web, el HTTP, lo levantaría acá, ¿cierto? Lo pincho, lo inicio, pero ¿qué hago después? Guardo. De esa forma, si yo apago la máquina, el servicio ya va a quedar levantado. ¿Ya? Si lo hago por la terminal, no queda levantado una vez que yo apago el servidor. Hay que hacerlo manualmente. Esa es la diferencia. Como quieran, en realidad. Ya. Por ejemplo, quiero buscar otro servicio que estábamos levantando. Ahí está, el de base de datos. Ahí está, MySQLD. Lo marco, dice que está ya corriendo, pero lo importante es guardarlo. Todos los que están con el clic, con la caja, con el check, se van a levantar cuando la máquina arranque. Los que no están marcados no van a arrancar manualmente, no van a arrancar automáticamente, sino hay que levantarlos manualmente. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y sigo viendo servicios, por ejemplo, bajo ahí está cuál, el SSH también, ya está iniciado. Y ahí está, el BSFTPD. En realidad tenemos ya los 4 servicios necesarios que lo hicimos por terminal, pero también lo estamos levantando manualmente. Ahí me marcó porque lo había levantado anteriormente. ¿Sí? Entonces levantamos MySQL, levantamos el Apache, levantamos el FTP y el SSH. Y ahora deberíamos empezar a probarlo, ¿cierto? Si están iniciados estos servicios. Ya. ¿Cómo los probaría? ¿De dónde debería probarlo? ¿Desde dónde? ¿Desde quién? Desde el cliente. Desde el cliente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, nuevamente, los puedo hacer. HTTPD se llama. HTTPD. De hecho, aparece, mira, si tú buscas Apache, Matías, mira. HTTPD, ahí te dice, en la descripción al lado. Este servidor es el servidor web que tiene Linux, Apache. Están ejecutándose. ¿Sí? Entonces, por terminal, o lo puedo hacer por interfaz gráfica. Como quiera, ¿sí? Como quiera. La diferencia es que aquí yo guardo el cambio, acá debo hacerlo cada vez, manualmente. Ya. Pregunta, si ya inicié los 4 servicios, estaban instalados, los levantamos, ¿cómo comprobamos ahora remotamente si funcionan? El cliente, pues claro. De hecho, lo vamos a ir probando en cada uno. Ya, ese es el objetivo del uso del cliente. Ya. Entonces la forma de probarlo es hacerlo desde el cliente. ¿Cómo pruebo que el servicio Apache esté corriendo desde el cliente? ¿Cómo compruebo? ¿Qué debería haber? Si levantamos el servicio Apache, ¿qué debería ver el cliente? Pedro. Una página web por defecto, pues claro, lógicamente. Claro, si levanté el Apache en el CentOS, el cliente debería ver una página web, ¿cierto? Que trae el Apache. Vamos a levantar. ¿Ya? Entonces voy a abrir el navegador. Vamos a ejecutar la dirección del servidor CentOS desde el cliente, todo desde el cliente, ¿cierto? Y debería salir esta página que dice Apache Test Page, ¿cierto? CentOS. La página por defecto. Eso me indica que está corriendo el servicio Apache. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, ya podríamos saber que vamos a poder subir una página más adelante. ¿Ya? ¿Cómo compruebo ahora de que está funcionando el FTP? Para eso está FileZilla. FileZilla. Entonces, lo mismo. ¿Para qué la importancia de FileZilla? Claro, tenemos que subirlo de alguna forma. ¿Qué puerto?
usa es el puerto 21. De hecho, en la prueba hay una pregunta por ahí de los puertos, ¿cierto? Y aquí está el doctor, sobre toda la... Ah, nos faltan los permisos todavía. Ya. ¿Está corriendo el servidor? Vamos a revisar los permisos, por eso me dice permiso denegado, porque no me ha dado permiso a las carpetas todavía. ¿Ya? Pero sí podemos llegar a la FTP. ¿Ya? De ahí vamos a dar los permisos. ¿Ya? De hecho, hay un error 500, ¿cierto? El error 530, permiso denegado, porque tenemos que darle permiso de lectura, escritura a las carpetas. ¿Ya? Pero sí está corriendo. Tercera pregunta, ¿cómo compruebo que está funcionando el SSH? Para eso es el programa PuTTY, ¿cierto? Que es el cliente de terminal remota. Voy a agrandar un poco la letra para que la podamos ver en pantalla. Entonces PuTTY, ¿cierto? Es una aplicación multiprotocolo en la cual me permitiría conectarme de diversas formas remotamente al servidor. Una de ellas podría haber sido por Telnet, pero en este caso vamos a usar SSH, ¿ya? Que utiliza nativamente, ¿qué puerto? Ahí está, 22, puerto TCP. Entonces vamos a comprobar, ¿ya? Me indica que esta conexión va a ser cifrada. Esa es la ventaja de PuTTY, cifrado, ¿cierto? Y lo que está generando es un hash. Y un hash, ¿qué es lo que es? Un archivo que autentifica que la conexión va a ser segura y que se van a mantener intactos los datos mientras se transfieren del cliente al servidor. ¿Ya? Me asegura. Telnet no es así. Telnet para nada. Le digo que sí. Ok. Voy a pedir un login. Ya. Que puede ser el usuario root o puede ser el otro usuario que usted tenga creado y luego el password correspondiente. Y ahí estoy. ¿Dónde estoy? Dentro del NS2. ¿Ya? Estoy conectado por SSH remotamente. Entonces, si estoy conectado por SSH, podría tener dominio total en la máquina, ¿cierto? ¿Sí? Estoy conectado por consola al servidor Linux. ¿Sí? Entonces los servicios funcionan. ¿Qué nos faltó probar? No, el FTP lo probamos, ya. Hay que dar permisos todavía. El Apache funcionó. La base de datos, el MySQL. El MySQL, para poder probarlo, hay que tener una interfaz gráfica de conexión. Que una de ellas puede ser el PHP MyAdmin, ¿cierto? Esa herramienta. O el MySQL Workbench. Pero lo puedo probar localmente en el servidor CentOS, solamente para comprobar su funcionamiento. ¿Ya? ¿Ya? Solamente para comprobar su funcionamiento. Entonces, para comprobar que funciona el MySQL, yo puedo entrar directamente en la misma terminal, voy a limpiar acá, con el comando MySQL -u espacio root espacio p. ¿Ya? ¿Para qué? Para entrar a MySQL directamente. ¿Los servicios se colocan al final? Solamente para levantar los servicios terminan con D. Aquí lo que estamos haciendo por la terminal es entrar al MySQL. Entrar al MySQL. No me acuerdo mucho la contraseña, creo que era... La voy a cambiar después. Ya. O vamos a darle contraseña. Ya, vamos a darle contraseña. Es que no le damos contraseña al MySQL, lo instalamos, pero no le hemos dado contraseña. Enter password. Ojo, no es la contraseña del usuario root del sistema operativo, es la contraseña de MySQL, ¿cierto? Que hay que configurar. No tiene contraseña en MySQL todavía. Por eso, no tiene contraseña. Ya, pero es el acceso directo. ¿Cómo yo lo buscaría en MySQL como servicio o como carpeta dentro del CentOS? ¿Con qué nombre? ¿Y dónde debería estar? Por ejemplo, si quiero buscar los servicios que están instalados, porque cada servicio instala una carpeta, ¿cierto? Como cuando instala un programa uno. En Windows están en archivos de programa, ¿cierto? Se instalan. Pero en Linux, ¿dónde deberían estar? En todos los sistemas Linux, ¿cierto? Hay un directorio que se llama etc. Y dentro de etc
yo podría ver qué cosas se instalaron. ¿Ya? Y podría ver por qué no funciona todo. Claro. Entonces dentro de ETC debería estar por ahí la carpeta del SSH, debería estar la carpeta del Apache, que se llama HTTPD. ¿Ya? Por ahí tengo una que se llama MyCNF, y esa es la configuración de ¿quién? De MySQL. ¿Es un archivo o una carpeta? Un archivo. Los que están en azul son carpetas o directorios. ¿Cómo podría abrir ese archivo, por ejemplo? ¿Con qué editor? Con Nano. Nano. ¿Cuál le gusta a usted, Pedro, usar? MyCNF. De ahí que encuentro la configuración de ¿quién? De MySQL. Po. Me está dando pena. Solamente para mirarlo. Me está dando pena. ¿Qué pasó con la... ¿Le dio pena? No, es que no está funcionando nada. Si quiero ver la configuración del Apache, ¿cuál sería? ¿Entrar a dónde? HTTPD. ¿Esa es una carpeta o archivo? Carpeta. Carpeta, porque está en azul, ¿cierto? Sería cd httpd. Entro y reviso lo que tiene. De ahí están los archivos de configuración, ¿cierto? Los conf. Los conf. El config de y el conf. Ya. De ahí está el archivo de configuración. httpd.conf. Lo voy a abrir para revisarlo solamente. Nano httpd.conf. Todos los que terminan en .conf, ¿cierto? Son archivos de configuración. .conf. De ahí veo y me dice explícitamente que este es el archivo de configuración de Apache. Vamos a revisarlo. Ya. ¿Qué se configura generalmente en este archivo? Por ejemplo, los puertos. Nosotros sabemos que nativamente Apache trabaja con servicios web, y estos servicios web pueden utilizar dos puertos, o el puerto 80 o el puerto 443. Depende de qué factores. Si mi servidor web lo quiero trabajar en modo seguro o no seguro, ¿cierto? Si lo quiero trabajar en modo seguro, Apache, ¿cierto?, respondería por el puerto 443. Y si no lo quiero trabajar en modo seguro, puerto 80. ¿No? ¿Ya? Otras cosas que puedo identificar del Apache, por ejemplo, ¿cuántos clientes podrían ver mi página? Como máximo. ¿De qué dependerá también eso? De las tarjetas, ¿se acuerdan? Del server. Tarjetas del server. ¿Ya? Son varios factores que puedo ver del Apache a configurarlo. Por ejemplo, ahí está, los puertos. Escucha. Está listen 80. Listen 80. Por lo tanto, la página web por defecto se va a ver por el puerto 80. Yo también la podría cambiarla por el puerto 443. ¿Ya? Si no quiero tocar más módulos, salgo control X. ¿Qué otras cosas se pueden cambiar en la configuración de Apache? Por ejemplo, los lenguajes de programación que usted quiere usar. ¿Ya? Nativamente las páginas podrían ser en HTML o podrían ser en PHP. ¿Ya? Y le podría agregar otros módulos, por ejemplo el de Python, ¿cierto? El de Java u otro, para subir páginas con otras extensiones. ¿Ya? Chico. ¿Arrancó, sí? Era la actualización de la Ya estoy interesado. A mí le pasa lo mismo. Ya. En la actualización del Víctor no dejaba hacerlo. Seguramente haber dejado archivos temporales con error. Sí, da problema. Da problema. Chicos, a ver. La siguiente pregunta. A ver si vamos respondiendo esta inquietud. Bueno, acá desde el cliente estoy conectado por SSH, ¿cierto? ¿Yo podría trabajar directamente en el servidor y configurar cosas? Sí, pues, de hecho, esto debería ser, esto, minimizarlo por acá, y estoy trabajando en el centro. ¿Sí? La siguiente pregunta.
Ustedes han trabajado, bueno, alguna vez con un servidor Apache en estos programas que vienen todos en uno, los WAMP server y SAM server, ¿cierto? SAM server, ya. Apache, para poder publicar sitios web, utiliza una carpeta, ¿cierto? Donde uno almacena los sitios web que quiere publicar más adelante. ¿Dónde está esa carpeta? ¿Se acuerdan cuál es el nombre? ¿De dónde la podemos encontrar? ¿O cuál es la ruta? ¿Dónde yo subiría, por ejemplo, más adelante una página web? Claro, hay una ruta. Busquemos esa ruta y esencialmente esa ruta tenemos que darle permiso, ¿cierto? Porque de hecho cuando quise conectarme por Flexila, ¿qué me decía? Permiso, no tengo permisos para poder ni siquiera subir archivos ni bajar archivos. ¿Ya? Claro, los permisos Linux. Entonces los vamos a revisar y vamos a aprender a asignarlo. En este ejercicio estoy conectado ¿desde dónde? Desde el cliente, ¿cierto? Por PuTTY y por el protocolo SSH, para no estar directamente en la máquina. Que en la realidad uno trabaja así, ¿cierto? Matías, lo que preguntabas tú, ¿cómo uno trabaja? No están los servidores, po. Tú trabajas remotamente. Aquí estoy conectado remotamente desde el Windows 7 al centro, pasando por todas las redes, llegando de Europa, América, ISP. Entonces lo que vamos a buscar, lo que vamos a revisar es dónde se almacenan la carpeta principal para subir los sitios web y darle los permisos. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar. Vamos a revisar. Ya. Lo primero es que la carpeta raíz del servidor santo, esto que estamos haciendo va a ser exactamente lo mismo para hacer en el Ubuntu, ¿cierto? Lo mismo, levantar servicio, comprobar que funcionen y conectar. Estoy conectado hacia el centro, ¿ya? Estoy en la carpeta raíz, de hecho porque veo todos los directorios del servidor, ¿cierto? Está etc, ¿cierto? Está el bots, donde está el arranque, etc. Pero debo saber dónde se almacenan las páginas para subirlas después. Por el FileZilla, por algún medio. Entonces me voy a encontrar con una ruta. Esa ruta es el directorio var. Debo entrar a var. ¿Cómo entro? cd var. Ya. cd var. Perdón, cd var. Listo. Estoy dentro de var. Quiero revisar lo que hay dentro. Comando. ¿Cómo listo? ¿Cómo veo lo que hay? ls o dir. ls. Vamos a hacerlo con dir para que se vea ahí. Entonces ejecuto dir y voy a ver que hay otra carpeta más que se llama www. Vamos a anotar completa la ruta. Vamos a anotarla completa. Entonces, cd www. Dice que HTTP está. Ahora sí. Pero si hace rato estaba así. Entonces, cd www. Entré a cd www. Entonces, la ruta, para poder llegar al servidor donde a futuro vamos a subir la página, es la siguiente. ¿Está dentro de dónde? Va. Luego, www. ¿Ya? Reviso www con un ls, un dir, y ahí me encuentro con una carpeta que se llama HTML. Entonces, esa es la ruta. Entro HTML. cd HTML. En este momento no va a haber nada. No va a haber nada. Abundir está vacía. Entonces, nosotros lo que tenemos que dar permiso es a esa carpeta, a HTML, porque dentro de HTML vamos a subir los talleres, ¿cierto? El carro de compra 1, el carro 2, el carro 3, los proyectos que vamos haciendo. La pregunta es ahora, ¿cómo le damos permisos a esa carpeta? Porque hace un momento nos dio un error cuando queríamos conectarnos, ¿cierto? No tenemos ningún permiso. Los permisos Linux, ¿cierto? Se manejan con una estructura de números. En Windows los permisos pueden ser lectura, escritura o ambos, ¿cierto? O denegarlo. Pero en Linux se manejan con números, ¿cierto? Que también representan un nombre de permiso.
Ya, lo vamos a ir anotando para que lo interpreten. Los permisos, ¿cierto?, se conocen de la siguiente forma. Lo vamos a anotar acá. Yo puedo tener un permiso que se representa con la letra R y significa read. En inglés, lectura. Puedo tener otro permiso que se representa con la letra W y significa bright. Read, bright. Y tengo un tercer permiso que se declara con la letra X, y significa ejecución. ¿Cierto? Entonces a nosotros nos interesan las siglas RWX. RWX. Lectura, escritura, ejecución. ¿Ya? Cada permiso tiene un número. Un número. ¿Cierto? Entonces para nosotros el permiso R de lectura se representa con el número 4. El permiso de escritura se representa con el número 2. Y el permiso de ejecución con el 1. ¿Qué significa ejecución? Ejecución es que yo pueda, por ejemplo, ver un archivo, pincharlo y ese archivo se abre, ¿cierto? Ejecutarlo. Si es un archivo de texto, ¿cierto?, una planilla, etc. Si es permiso de lectura, yo puedo abrirlo, pero no puedo modificarlo, ¿cierto? Visualizar, pero no hacer cambios. Y el permiso W de escritura es que yo pueda modificar el archivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si a la carpeta HTML yo le doy el permiso 7? ¿Qué significará el 7? Es la sumatoria de todos los anteriores, ¿cierto? 4 más 2 más 1 me da como resultado 7. Por lo tanto, en la carpeta HTML podríamos ejecutar archivos, subir archivos, bajar archivos. Tendría permiso control total. ¿Sí? ¿Qué pasa si le doy el permiso 5? El número 5 significa que dice el 4 más 1. Podría leer o bajar archivos que estén alojados en esa carpeta y los podría abrir, pero no podría guardar cambios, ¿cierto? Ya, es el permiso 5. El permiso 4 solamente lectura, pero tampoco podría, ¿cierto?, ni escribir ni abrirlo. Entonces, el número representa un permiso. El 7 es el número máximo, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo le doy número 0? Nada, ¿cierto? No es nada, no puedo hacer nada, ni visualizar. Ya, hasta ahí bien, ¿cierto?, con los permisos, para que veamos después el comando para dar los permisos. Pero la estructura de estos permisos no solamente va a ser un número, sino que va a ser un conjunto de 3 números. Van a ser 3 columnas de números. Es decir, por ejemplo, si a esta carpeta HTML yo quiero tener todos los permisos, no basta con que le dé el permiso 7, sino que debo darle un permiso que es 7, 7, 7, 3 números. ¿Ya? La pregunta es: ¿por qué son 3 números? ¿Ya? Pero que los 7 representan control total. ¿Pero por qué 3, 7? Por ejemplo, cada directorio o cada archivo en Linux tiene 3 propietarios, 3 tipos de propietarios. ¿Ya? Y la primera columna representa a un tipo de propietario, a otro y a otro. El primer 7, el que está a la izquierda, representa al owner o propietario. ¿Qué significa? El que hizo el archivo. Por ejemplo, si en este caso yo inicié sesión con Rod y creé una carpeta como Rod, ¿quién es el propietario de la carpeta? El Rod. Si inicié con el usuario mgalaz, ¿cierto?, e hice una carpeta, el usuario mgalaz es el propietario de la carpeta, es el que la creó. Entonces, el primer 7, en este caso el primer permiso a la izquierda, es el permiso que tiene el propietario. Owner, en inglés, owner, ¿cierto? Owner. El segundo permiso, el grow o grupo, representa el permiso al grupo que pertenece el propietario. Por ejemplo, significa que el permiso 7 es para el que creó la carpeta y el permiso 7 es para el grupo al que pertenece ese usuario que creó la carpeta. Por ejemplo, si el permiso pertenece a los usuarios administradores, los otros administradores también tienen un permiso. ¿Ya? Owner, group, y el último permiso es public. Por lo tanto, ese es para todo, para todo. Si yo le doy el permiso 777 a la carpeta HTML, eso significa que el propietario tiene
todos los permisos. El grupo al que pertenece, todos, y el resto del mundo, también. Por lo tanto, queda como una carpeta pública, ¿cierto? Cualquiera puede entrar y modificar, incluso anónimamente. Ese es el protocolo que le estamos dando al permiso 777. Muchas veces, en los servicios de hosting, es importante que a veces no ocupen el 777, hagan esto. Por ejemplo, Matías, si tú vas a hacer una página web y subiste el código fuente a la carpeta HTML, tú le das el permiso 775. ¿Qué significa? Que tú puedes modificar, ¿cierto? El grupo al que perteneces también. Pero los usuarios externos pueden ver tu página, pero no cambiar archivo. ¿Qué pasa si yo a una página web hecha en PHP le doy el permiso 7? No puede. Alguien podría abrir el archivo y cambiarme el código fuente, ¿cierto? Tiene permiso. ¿Ya? Una buena práctica es esto. Una buena práctica para hacer, en los casos de los servidores web, como en Apache, o las carpetas que ustedes van a publicar, sus carros de compra, es que el permiso sea el 755. ¿Ya? Eso le da seguridad. Solamente el único que puede modificar ahí es el propietario. Los otros pueden ejecutar y leer, nada más. No pueden hacer cambios. O si no, te podrían cambiar el código fuente de tu página, ¿por cierto? Tu página la podrían abrir, editar y guardar el cambio. ¿Ya? Claro, o incluso más podrían borrarte el archivo. Te podrían borrar un archivo, un index de tu página. Y esos son errores que a veces cometen algunos administradores de sistemas. Y le cambian el index y, ¿cierto? En su servidor. 755. Para nosotros, ¿cierto? Como confiamos en nosotros mismos, no vamos a dar los permisos totales. No vamos a dar, ¿qué? El permiso de Dios, el 777, a la carpeta HTML. ¿Cómo le damos los permisos? Ahora es la pregunta. ¿Con qué comando? Porque tenemos que darle permiso a ese directorio. ¿Cierto? Hay un comando para los permisos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tenemos que asignarle permiso. ¿Para qué? Porque queremos subir una página después, por crear carpeta. Primero, si quiero crear el permiso, no debo estar dentro de la carpeta. Eso es lo primero. De ahí estoy dentro de HTML. ¿Qué debería hacer? Debo salir. Siempre debo salir. Siempre nosotros tenemos que estar fuera del directorio al que queremos darle permiso. Entonces yo salí completamente, debo ir nuevamente a var. Debo ir a www. Y ahí estoy. Ahí veo el HTML. Estoy fuera, ¿cierto? Fuera del HTML. Quiero darle los permisos de lectura, escritura y ejecución para todos a ese directorio HTML. ¿Para qué? Para poder subir carpetas después. Mis proyectos. ¿Cuál es el comando? El comando se llama chmod. Muy bien. chmod. Entonces, chmod. Luego viene los permisos declarados en número, que en este caso vamos a darle 777. Como explicamos anteriormente, vamos a tener control total y va a ser público el permiso para todo el mundo. ¿Sobre qué carpeta? HTML. chmod 777 HTML. Entonces, de esa forma, ya puedo tener los permisos y podría entrar al servidor y subir documentos. O crear directorio. ¿Qué pasa si hago esto, Matías? ¿Qué permiso queda? Siempre queda el último permiso que di. Se sobrescribe. ¿Ya? 777. Y vamos a comprobar ahora. Le di los permisos 777 a la carpeta HTML, a la carpeta de Apache. Entonces en el mismo equipo, del mismo cliente, voy a minimizar ahí un poquito. Voy a abrir nuevamente FileZilla. Voy a conectarme. Puede ser con Rod, puede ser con otro usuario. Vamos a ver si no nos conectamos. Ahí estoy. Entonces, ¿qué pasó ahora?
Ahora se me pudo desplegar la carpeta remota y voy a buscar la ruta. ¿Cuál sería la ruta? Var, después www, luego HTML, ya estoy. Entonces ahora efectivamente me dice successful, puede entrar a la carpeta. Esta carpeta que está aquí es la carpeta del servidor, la carpeta de Apache. La carpeta de Apache. ¿Sí? La mejor forma para comprobar esto sería que hiciese un index de ejemplo y subirlo. Pues. Vamos a hacerlo. Permiso, voy a pausar para poner. Ya. Ya. Entonces, estoy conectado por el FTP, ¿cierto? Estamos conectados. Vamos a hacer un index a lo macho alfa, ¿cierto? En blog de nota local y lo vamos a subir, po. ¿Ya? Voy a guardar mi archivo por ahí como index.html. ¿Ya? Vamos a darlo como HTML. ¿Ya? Y hagamos un código, pues, sencillo. ¿Cómo se abre la primera etiqueta? El HTML. ¿Ya? Ya, vamos a hacer este email y lo vamos a publicar. Servidor CentOS, OK. Ya, y subirlo, pues. Vamos a ver si quedó como HTML la extensión. Ahí está el index que hicimos recién. Lo vamos a buscar por acá. Ya. Vamos a ir actualizando para que vean que la página, ahí está la actual, ¿cierto? La página por default. Ahí está mi index. Vamos a publicar. Ahí se subió. ¿Sí? Lo subimos al servidor CentOS, actualizamos la página. Ahí está. Entonces ya está corriendo primero como servidor web. Ya. Funciona, ¿cierto? Está la primera parte. Estamos OK. Ahora sí puedo conectarme por FTP, que nos faltaba el permiso. ¿Ya? MySQL todavía no, porque tenemos que crear permisos, hacer la base de datos. Pero esto principalmente ya está corriendo el servidor web. ¿Qué deberíamos hacer después? Hacer directorios o carpetas para cada sitio que vamos a ir haciendo. Ahora, el index está publicado solamente a modo de prueba. ¿Ya? Chicos, vamos a terminar esta parte del video. Vamos al break. A la vuelta vamos a hacer lo mismo, pero en el Ubuntu, ¿cierto? Los mismos pasos.